¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Los que esperaban una revolución en el Partido Popular parece que tendrán que esperar. Los anunciadísimos cambios que se venían anunciando en los últimos días y que se ha dicho que no iban a ser solo cosméticos, se han saldado con las modificaciones que vamos a ver a continuación. Juzguen ustedes si atienden a ese espíritu de renovación y de autocrítica que por ejemplo, se venía reclamando desde Galicia, desde la boca de Alberto Núñez Feijóo. Esta va a ser la nueva estructura del Partido Popular, con Dolores de Cospedal al frente, seguirá siendo secretaria general. Fernando Martínez Maillo se ocupará de la vicesecretaría de Organización, Javier Maroto de la sectorial, Andrea Levy de Estudios y Programas, Pablo Casado se ocupará de la vicesecretaría de Comunicación, Javier Arenas seguirá al frente de Autonomías y Ayuntamientos y Jorge Moragas será director de campaña electoral. Como decíamos, esta fue la confirmación que esta tarde, en una esperadísima rueda de prensa, una esperadísima comparecencia del presidente del Gobierno y presidente del partido, se celebraba y que acabamos de comentar. Rajoy, de alguna explicación, habló de las elecciones, de los resultados y de corrupción. Nuestro voto se ha perdido claramente por el centro y se ha perdido sobre todo por la abstención. Pero lo más importante ha sido las consecuencias de la crisis económica y la corrupción. Hemos pagado un precio muy alto, altísimo, por el comportamiento de algunos de los que considerábamos nuestros compañeros. Rajoy ha dicho también que asumirá personalmente la comunicación de las políticas que emprenda el partido hasta las próximas elecciones generales. Manuel Lago, muy buenas noches. No sé si responde brevemente, pido un titular o que se esperaba, os cambios que se esperaban por parte do Partido Popular. Un titular no, unha palabra, é unha marianada. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Una palabra. Bueno, yo 3 o 4, no sé contarles. La montaña parió un ratón. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. O que esperaba o personal non responde. O que esperaba eu responde exactamente. Despois nos explicarás por qué. Sí. Ernesto Sánchez Pobo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Una palabra, lo esperado, dos palabras, lo esperado. No Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Mariano Rajoy cumple su palabra. La noche de las elecciones dijo que no habría cambios y no los hay. Marina Cadegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar mucho de los cambios en el gobierno de Mariano Rajoy, en el Partido Popular, pero vamos a hablar también de otras cosas. Enseguida nos vas a comentar lo que tiene que ver con Grecia, esa situación que se está produciendo en toda la Unión Europea, pero antes, dos apuntes que tienen que ver con política, porque ha habido noticias importantes también en el entorno de un partido, Convergencia y Unió, que nos lleva acompañando en el panorama político español desde hace 36 años. Parece que a partir de ahora no va a ser así. Nosotros constatamos que el proyecto político de Convergencia y Unión se ha terminado, se ha acabado. Y en el Bloque Nacionalista Galego se ha confirmado ya definitivamente que están dispuestos a renunciar a sus siglas y a integrarse en la Marea Galega. Estamos dispostos a compartir esa proposta e a poñernos de acordo con todos aqueles que compartan este obxectivo. Non é cuestión de quen é o que lidera esa iniciativa. O nome desa candidatura obviamente será decidida no seu momento por todos os colectivos, forzas e persoas que acorden integrarse nela. Bueno, como decía, hablaremos mucho de política, pero nuestra vocación para arrancar el programa pasa por conocer qué está pasando en Grecia en estas horas. Llevas unas cuantas hablando con gente que está sufriendo la crisis económica y la gestión que de la misma se ha hecho en los últimos años. Sí, Marina. hemos querido, Fernanda, hoy analizar la situación de Grecia y para ello nada mejor que hablar con sus protagonistas. Uno de ellos es un político, se llama Tsakalotos. Seguro que os suena, es el sustituto de Varoufakis en Europa en las negociaciones con el Eurogrupo. Le ha dado en exclusiva a V Televisión una entrevista y en ella ha tenido un discurso muy conciliador porque él busca aliados, quiere reformar, reestructurar la Unión Europea. We need structural changes in Europe in favor of the south of Europe, and the politicians of both Spain, your own country, and Portugal should be very concerned about that, because they can say this, we're not as bad as Greece now, but where we are now, you might be in the future without a change in Europe.
Pero hoy hemos querido ir un poco más allá de la política. Quisimos entrar en los hogares griegos, saber cómo era el día a día en Grecia, sus rutinas. Y una de estas personas generosas que nos abrieron las puertas de su casa ha sido Mirka. Ella es una trabajadora de la industria farmacéutica y siempre fue de clase alta. Su padre es director de un hospital, su marido trabaja en la construcción, fue a colegios privados, pero ahora de repente con la crisis todo ha cambiado. Su marido trabaja para el sector público y le dejaron de pagar. Ahora ya no saben cómo pueden afrontar el alquiler de su casa. Gastamos lo que tenemos. Lo que teníamos guardado hace muchos años. Antes no tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler, pero ahora hay meses que no lo pagamos. Después de tantos años trabajando y esforzando, es que ahora no tenemos nada, no tenemos nada. Otro caso sangrante es el de Costas. Él es periodista, es escritor y también es profesor universitario. Y habla mucho de la clase media en la que él se incluye y de cómo está sufriendo esa crisis. Su caso, por ejemplo, profesor universitario, lleva 3 años sin cobrar, sigue dando clases, pero no cobra nómina. Nosotros le preguntamos cómo hace para sobrevivir. Nos ha contestado que día a día. Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de Atenas y hace 3 años que no cobro nada. No nos pagan en la universidad, trabajamos gratis porque no hay dinero. Sobrevivimos día al día. Hay gente y en barrios de clase media que tienen dificultades en encontrar dinero para sobrevivir, para comer, para comprar la comida del día. Sabemos que mañana va a ser mucho peor que hoy. Son solo algunos de los protagonistas de las voces que escucharemos esta noche en el programa. No tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler. No hay dinero, sobrevivimos día al día. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Un paso adelante y 2 atrás. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 ya es abusar. Está fatal, al borde de la catástrofe. We are having a humanitarian crisis here. Casi 30% de la población está sin trabajo. Bueno, con carácter inmediato vamos a penetrar en esa realidad tan de actualidad en las últimas horas. Saben que las negociaciones de Grecia con la Unión Europea no están transcurriendo, no están llegando a un acuerdo, por lo menos en las últimas horas. Marina Quevegato se va a incorporar enseguida a nuestra mesa para ir presentándonos a todas las personas con las que ha ido hablando en las últimas horas, empezando, por supuesto, por ese ministro de Finanzas, Euclides Tsakaloto, que, como saben, es el que en estos momentos representa a Grecia en las negociaciones con el Eurogrupo, después de que Yanis Varoufakis hubiera sido apartado de ese escenario. Vamos a tratar de poner encima de la mesa cuál es el presente de Grecia, qué está pasando en estos momentos en el entorno de la Unión Europea, y vamos a hacerlo con la ayuda, como siempre, de Uxía Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviéramos atrás. Grecia vuelve a remover los cimientos de la Unión Europea. Otra vez se acaba el tiempo, otra vez hablamos de una semana decisiva. 5 años después de que el país heleno pidiera su primer rescate, al que luego seguiría otro, después de 350.000 millones de euros y muchos recortes en Europa, se vuelve a hablar de la posible quiebra de Grecia y de su posible salida del euro. Vamos a poner primero sobre la mesa una pequeña radiografía, una batería de datos para comprobar en qué situación se encuentra en estos momentos el país. Porque la deuda griega es la gran clave, está en el centro de este volcán. En 2010, según el FMI, estaba en el 130%, ahora llega al 178% del PIB, 320.000 millones de euros. El tamaño de la economía griega se ha encogido, ahora es un 25% más pequeña de lo que era antes de la crisis. Además, vuelve a retroceder. Después de 5 años de recesión, terminó 2014 con un pequeño crecimiento. En el primer trimestre de este 2015 volvió a caer un 0,2% a la cola de la Unión Europea, solo por detrás de Lituania y Estonia. La fuga de capitales no tiene freno. Desde octubre del año pasado, más de 30.000 millones de euros han salido del sistema bancario griego.
Solo ayer, en un solo día, se sacaron 950 millones de euros. Hace 5 años, antes de ese primer rescate, el paro en Grecia estaba en el 11%, ahora ronda el 26%. La mitad de todos los jóvenes no tiene trabajo. 1 de cada 3 hogares griegos tiene unos ingresos anuales inferiores a 10.000 euros. El 52% de las familias tienen las pensiones como principal fuente de ingresos. Además, hay un 23% de trabajadores que reciben un salario de menos de 500 euros al mes. Pero para datos impactantes, el consumo de comida ha bajado un 28,5% durante la crisis. La tasa de natalidad ha caído más de 2 puntos y la de mortalidad ha subido 1,5. El número de suicidios, atención, ha aumentado más de un 35% desde el año 2010. Esa es la pequeña radiografía de una Grecia en la que las pensiones se han convertido en uno de los principales caballos de batalla entre el gobierno de Syriza y Bruselas. Los ministros del Eurogrupo quieren una reforma del sistema y para justificarla se apoyan en estos datos. El Estado griego dedica al pago de pensiones el 16% de su Producto Interior Bruto, más que cualquier otro país de toda la Unión Europea. A esto se suma que la edad de jubilación es la más baja de Europa después de Francia. Se jubilan casi 3 años antes que la media de la OCDE, a los 61. Las jubilaciones anticipadas, además, se dan desde los 52 años. Como decía, esa reforma del sistema de pensiones y también la subida del IVA son las principales exigencias de los socios a Grecia. El gobierno de Tsipras se niega y reclama además una reestructuración de su deuda. El país se queda sin fondos, pero el Ejecutivo heleno no ha dado todavía su brazo a torcer. Esta misma tarde, la clave reunión del Eurogrupo terminaba sin acuerdo, algo que los socios han calificado como lamentable. Le han pedido al gobierno que se comprometa a negociar. Esto es lo que decía el presidente del Eurogrupo a terminar esa reunión. It is still possible to find an agreement and extend the current program before the end of the month. But the ball is clearly in the Greek court to seize that last opportunity. Según pasan las horas, las cosas empeoran para Grecia. El presidente del Consejo Europeo ya ha convocado una cumbre extraordinaria de líderes para el próximo lunes. Lo hace, dice, para discutir la situación de Grecia al más alto nivel político. Y es que se teme que ya este mismo fin de semana el país tenga que comenzar a aplicar medidas para controlar la fuga de capitales. La cumbre europea del día 25, en la que en principio no estaba previsto hablar de Grecia, sería esa última oportunidad, porque el día 30 de junio se termina el programa de rescate. Atenas tiene que pagar entonces al FMI 1.600 millones de euros. La directora del organismo ya ha advertido que no habrá periodo de gracia. Y es que el 20 de julio se acabará todo si no se soluciona antes. Ese día Grecia tiene que pagar 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo. Pues otra vez, Fernanda, Grecia acapara todas las miradas. Bueno, una situación diabólica desde el punto de vista macroeconómico. Dentro de un poquito conectaremos otra vez con Usía para que nos cuente los errores que ha ido cometiendo Grecia en los últimos años, que son pues de envergadura, pero lo cierto es que el presente, en estos momentos, Grecia se encuentra en pleno periodo de negociaciones con la Unión Europea y con la posibilidad de que se produzca ese temido Grexit, que muchos creen que no tendrá solamente repercusiones económicas, sino también geoestratégicas. Os pido una primera valoración, empezando por ti, Manuel. ¿Qué hai que hacer con Grecia? Eu creo que hai que axudar a Grecia a sair do pozo terrible no que está, ¿no? Os datos que se están dando aquí, que son demoledores, son o resultado de 6 anos aplicando unha determinada política, non? Porque a situación actual de Grecia non é algo que teña que ver con Tsipras, ni con Syriza. É a situación de Grecia dirixida polo partido da dereita, non? A Nova Democracia de Samaras, baixo a dirección estricta do Fondo da Troika, do Fondo Monetario Internacional, do BCE e da Unión Europea. 6 anos despois de aplicar esa terapia de shock, a economía e a sociedade grega está ao borde do colapso, non? Eu creo que nese sentido o novo goberno de Syriza e tamén os cambios no ciclo económico europeo permiten que exista unha política distinta que permita unha saída. E eu creo que ademais é importantísimo conseguirlo, porque deixame que recorde algo, ¿no? Toda esta historia da recesión europea
principiou fai 6 anos cun pequeno país que non era nin o 3% do PIB da economía europea, que era algo lateral á situación de Europa. Europa non foi quen, non quiso resolver o problema de Grecia, e os resultados foron a gran depresión que asolou o continente e a España. Bueno, primera aproximación pido, porque estamos hablando de algo importante, con consecuencias que algunos consideran que pueden ser muy preocupantes para el conjunto de la Unión Europea, no solamente para el conjunto de la Unión Europea. En estos momentos Washington está presionando mucho a Europa para que trate de llegar a una situación, la salida del euro de Grecia, bueno, pues modificaría muchas cosas que tienen que ver con cómo está concebido geopolíticamente en estos momentos el planeta. Roberto, te pido una primera valoración. ¿Qué hay que hacer con Grecia? Bueno, yo, en la afirmación que hace Manolo de que hay que intentar llegar a un acuerdo para que Grecia salga de la situación endemoniada en la que está, estoy de acuerdo, intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, yo haría dos matizaciones fundamentales. Es verdad que la responsabilidad de la situación en la que está Grecia no es del partido que hoy gobierna, esto es absolutamente obvio porque lleva gobernando unos meses, aunque es verdad que el partido que gobierna tiene una responsabilidad, que es haber concurrido a la campaña electoral con unas promesas que sabía que no podía cumplir. Y esto es una de las cuestiones que está dificultando extraordinariamente el acuerdo. El hecho de que Tsipras hace unas promesas electorales, sabiendo muy probablemente que no las puede cumplir, y está empeñado en cumplir sus promesas electorales sabiendo que no puede. La segunda cuestión, para esta primera aproximación, Manolo, la situación de Grecia no es consecuencia solo de los 6 últimos años de gobierno de la derecha, es consecuencia de los 30 o 40 últimos años de gobierno de la derecha y del Partido Socialista, que esto no enfrentan los problemas de Grecia. Es decir, Grecia tiene problemas estructurales desde los últimos, yo no sé si 30 o 40 años, probablemente más. Es decir, Grecia tiene un sistema fiscal prácticamente inexistente. Es decir, Grecia es un país donde los más importantes sectores económicos, son los navieros, no pagan impuestos, tiene un sistema de jubilaciones, que lo apuntaba ahora hace un momento Uxía, ¿no? Bueno, pues es un sistema de jubilaciones absolutamente insostenible. El déficit del sistema de jubilaciones griego es del 9%, el sistema es del 9%, mientras que el de Alemania es del 3%. Y por tanto Grecia tiene una serie de problemas estructurales que no se pueden achacar ni a estos, por supuesto a Tsipras, pero tampoco a al anterior gobierno. Es decir, es un problema estructural de una economía montada sobre la base del engaño, de la corrupción, de la falta de Estado social. Una economía que aprobou o examen de Maastricht. Sí, no, pero si la responsabilidad es... Si lo que pretendes decirme es que la Unión Europea tiene responsabilidad en lo que ocurre en Grecia, ya te lo digo yo, una gran responsabilidad en lo que ocurre en Grecia. Roberto, que te estás facendo unha análise histórica que ao mellor, en fin, se pode compartir en parte. No, se pode compartir en parte, ¿en qué parte no compartes? Todo eso que estás describindo, ocurría cando Grecia aprobou con nota, porque España quedou detrás de Grecia no examen de acceso a Maastricht, ese examen riguroso que os países foron auditados e comprobados. Todo eso que ti dixeches pasou polo tamiz do acceso a Maastricht. Non debería haber pasado polo tamiz, o certo que pasou, pero ao marxen deso, que é verdade, non é menos verdade que hai problemas estructurais que teñen que ver coa inexistencia dun sistema fiscal moderno. Non se paga imposto de bens inmuebles, é dicir, ocurren en Grecia cousas que son sencillamente inconcebibles nun país moderno, sencillamente inconcebibles nun país moderno, e hai que darlle solución tamén a esas cuestións para salir do burato no que está Grecia. Bueno, enseguida vamos a seguir avanzando paso a paso, como decía Marina, enseguida nos va a contar, va a compartir con nosotros lo que le ha dicho, lo que le decía ayer antes de la reunión del Eurogrupo Euclides Sakalotos, pero busco antes la valoración de Xosé Luis Barreiro. Mira, hai que recordar que cando Grecia pasa o examen de Maastricht, pasa porque contrata a un banco americano para que lle monte unha contabilidade falsa. O sea que o señor Bush tamén podía ahora, en vez de estar presionando a Unión Europea, explicarlle ao banco que non se pode mentir cando se fan as auditorías para despois, porque ni siquiera o fixeron eles que non tiñan capacidade para eso. Contrataron a mentira, verdad? Despois mentiron o deuda, mentiron o déficit, mentiron o rescate e agora están mentindo a negociación, porque os griegos non saben para nada que é o que está pasando. Hai que ter moito cuidado neste punto de non confundir a situación Grecia coa actuación do goberno griego. Porque senón nos poñemos de lástima e o que temos que ir a dar limorna. E ese non é o plan. Pero hai que ter en conta que hai ahora mesmo 4 anos, 5 anos, había varios países en Europa na mesma ou parecida situación a de Grecia,
todos fixeron axustes extraordinarios, están salindo razonablemente ben do proceso, e eles non lles dou a gana de facelos e non están salindo razonablemente do proceso. Que Grecia non axustou. Grecia non axustou debidamente. A Grecia axustouselle a economía. Bueno, Grecia, hai un dato que es el banco alemán que se encarga de auditar los ajustes en todos los países de la Unión Europea, acaba de decir que Grecia es el país de la Unión Europea que más ajustes ha hecho. No, vamos a ver. Vamos, esto lo dice... Diga Alemania lo que quiera, vamos a ver. Grecia no ajustó nada. A Grecia se le ajustó la economía, que es un tema distinto. Con lo cual, sigue gastando en el ejército una porrada y no paga a los profesores universitarios. Eso no es un ajuste. Eso es que se te viene la economía abajo, que no es lo mismo. Las economías se caen aunque no las ajustes, si no las trabajas y no las haces competitivas. Porque el dinero no se inventa. Y Grecia no lo inventó como no lo inventó Irlanda y como no lo inventó España. Lo que pasa es que nosotros nos hicimos ajustes ordenados y hemos ganado con los ajustes determinados efectos positivos, competitividad, etcétera, y ellos no han hecho los ajustes y, por tanto, la economía se ajustó de una manera disparatada, apretando sobre unas situaciones y no apretando sobre las otras. Pero déxeme que te faga unha simple pregunta. Durante 6 anos un goberno de dereitas, de nova democracia, está tutelado cos homes, deixa que diga, cos homes de negro vivindo en Atenas, sendo eles os que pagan as... Se queres facer un mitin, faino, pero eu non o estou facendo. E, por tanto, déixame dicir o que... Ti, cando queres dar o teu mitin, dalo. Bueno, aquí cada uno, José Luis, diga o que pensa, claro, no se trata de facer mitins. Es que cuando estamos hablando, todo es derecha e izquierda. Lo tuyo es, la derecha siempre tiene culpa y la izquierda pobriña no tiene ninguna. No me vale eso, Manolo. Déjame decir a mí lo que quiero decir y ya está. Bueno, entonces, la cuestión es, en este momento Grecia no tiene un problema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si Grecia en este momento se atiene a un plan que no eche por tierra, que no combata directamente la estructura económica de la Unión Europea, se le ponen mañana 7.800 millones de euros encima, de los cuales, por cierto, España pone casi 1.000, ¿verdad? Se le ponen encima. Lo que no se le pueden poner es como los quiere Varoufakis, que es, ahora me pones 7.000, dentro de 6 meses me pones 9.000, dentro de otros 6 meses me pones 18.000, y cada día vamos a una cosa peor y tienes menos arreglo. Lo que le está diciendo el conjunto de la Unión Europea es, no puedes llevar el dinero si no te comprometes con las políticas de la Unión Europea. Y ellos dicen, no me voy a comprometer porque yo tengo otra leria. Y dice, pues la leria, como le dijo Schäuble, la leria te la pagas con tu dinero. La salida del problema te la puede pagar la Unión Europea. Es más, se puede ajustar si la idea de ajustar no genera un planteamiento de tiremos la casa por la ventana y todo Dios a ajustar sus deudas. Es decir, se puede rescatar Grecia si no plantea una enmienda a la totalidad del modelo económico europeo, que es lo que está planteando. A ver, bueno, pues si la quieren plantear, Manolo, que la paguen. A ver, enseguida escoitamos a Marina, pero queres matizar algo, Manuel? Sí, é que o último que dixo Barreiro, ese é o problema, non? O problema é que Grecia e o modelo actual da política griega le presenta unha emenda á política de austeridade estricta por parte da Unión Europea. E a Unión Europea non está disposta, non vou facer un mitin, non está disposta a que Siriza obteña un éxito negociador, non está disposta... Oye, por favor. Lo plantea Manuel y lo plantea más gente. Barreiro, el 2% de la economía gobierna de toda Europa. Te recordo as palabras que acabas de decir do mitin, déxame facer o meu. Efectivamente, Europa está dominada por unha ideoloxía política. Esa ideoloxía política é a de Merkel, aos dos socialdemócratas cristianos alemáns, e que manteñen unhas normas estrictas. Europa está preocupada porque Podemos en España, por poñer un exemplo, medre. Cal é a consigna nas cancellerías europeas en Europa? Non permitamos que Siriza apareza diante de Europa como un proxecto gañador, porque eso nos xera enormes problemas en outros países. Vamos a ver. Los demócratas en varios países, los socialistas en Francia. A ver, non falei de países, falei de quen goberna Europa. Dejadme que introduzcamos... Claro, los países de la Unión. Dejadme que introduzcamos argumentos directos de personas que viven en Grecia, incluido un representante de Siriza, que es el
ministro delegado de Finanzas, creo que es el nombre exacto, después de que se decidiera que Varoufakis, bueno, pues no proporcionaba el tono adecuado para las negociaciones. Marina, hablabas con él ayer, lo entrevistabas en su casa, Euclides Sakalotos, cuéntanos. Nos llamaba primero, Fernanda, mucho la atención su política de comunicación, la política de comunicación de Syriza, que es un poco la que está intentando mantener ahora los partidos emergentes, la facilidad que tuvimos de conseguir el móvil de Sakalotos, que nos diera el número de teléfono de su casa, que nos diera la entrevista sin ningún tipo de problema. Él básicamente lo que dice es que la propuesta de la Unión Europea es una propuesta trampa, porque lo que exige son más recortes que no llevarán, según él, a más crecimiento, pero a la vez exigen más crecimiento. Entonces, que si Grecia lleva a cabo esos recortes y luego no crece, la culpa va a ser de los griegos. We know we won't be able to deliver on our promises. So if the deal includes a lot of recession and a reduction in wages and pensions, if we sign a deal that continues that recession, then we won't be able to keep our promises, our fiscal targets, and then the Europeans will say that we are not credible and the Greeks, you can't trust them to keep their promises. We have said that our mandate is to have an economically feasible economic program within the Eurozone. If we do not have that, then we'll have to consult with the Greek people of what they want to do, because we have no mandate for leaving the Eurozone. It'll be very dangerous for Europe, because once you've left the Eurozone, you've changed the monetary union into a fixed exchange rate system, and every time in the future there'll be a crisis, there'll be pressure on countries like Portugal or Spain or Italy to also leave the euro. And once you've done it once, it's very difficult to convince markets you're not going to do it again. So is Europe one which allows democracy, which allows governments of a different kind of character, who is a bit different from the mainstream? Or is it a Europe where you can vote whatever you like, but in the end you have to do the same policies? The French Finance Minister, Michel Sapin, told us 4 months ago that we should seek a compromise between the popular mandate and the rules and the continuation of the EU, and that's what we sought. We've tried to do. If the European politicians decide that there is no room for such a compromise, then the Europe of consensus, the Europe of social justice, the Europe of democracy, the Europe of pluralism will be very close to an end. And I think that will be a very sad day for Europe. Bueno, entre las muchas cosas que ha dicho Sakalotos, apunta una que efectivamente muchos analistas están poniendo hoy encima de la mesa, que tiene que ver con el hecho de que en el caso de que se produzca un Grexit, la pertenencia al euro será reversible, algo que podría abrir un camino que ellos consideran que puede tener consecuencias impredecibles de cara al futuro en cuanto otro país de la Unión Europea tenga algún tipo de problema. Pero te dijo más cosas, Marina. Sí, porque yo le pregunté por España, por la relación de Grecia con España, y hizo una broma, dijo que teníamos muchas cosas en común, de hecho insistió mucho en las similitudes que existen entre España y Grecia. Dijo que, por ejemplo, somos los dos únicos países de la Unión Europea donde cuando los demás ya están durmiendo nosotros estamos pensando que vamos a cenar, ¿no? Yo dije, bueno, pero de cara a lo político, lo económico, ¿cuál es la relación que tenéis vosotros con el gobierno español? Y él básicamente nos ha dicho que cree que el gobierno español ahora mismo está pensando más, por ejemplo, en Podemos, de hecho citó el partido, y que necesita más altura de miras porque está pensando más en la oposición que realmente en lo que hay que hacer en Europa, que él cree que es reestructurar la Unión Europea para favorecer a los países de la Europa del Sur. We need structural changes in Europe in favor of the south of Europe, and the politicians of both Spain, your own country, and Portugal should be very concerned about that, because they can say this, we're not as bad as Greece now, but where we are now, you might be in the future without a change in Europe. I think the mass of people of the last 20 years in Europe have been betrayed. They have not seen their face in the kind of policies that have been carried out. They have not felt that they have a sense of belonging, that their communities are being protected, their communities are safe. The problem, I think, for Spain and Greece is that reform has been associated with pension cuts and wages cuts. Reform should be about innovation, about new ways of producing things that are valuable. That's what reform should be, and that would make people more easily accept even difficult decisions.
about reforming the pension scheme, when reform is progressive and forward-looking, not when reform, as in so many of the governments in Europe now, is just a euphemism for reducing wages and pensions and increasing the power of elites. Esa apelación al cambio del modelo productivo que tantas veces se ha hablado y que se reclamaba hace unos días también aquí en esta mesa cuando hablábamos de la situación económica española. Una curiosidad solo, María, antes de escuchar a Ernesto. ¿Qué inglés habla el señor Sakaloto, que parece Richard Barton recitando al Rey Lear? De hecho, hablando sobre eso con una griega me dijo, habla con él que habla mejor inglés que griego. Está bien, acento británico, creo que estudió en Oxford. Estudió en Oxford. Ernesto. Yo creo que el debate que llevamos aquí estos 10 o 15 minutos refleja exactamente lo que está ocurriendo entre la Unión Europea y Grecia. Es decir, es un diálogo absolutamente de sordos porque cada uno ve el problema de un lado. No referido aquí, quiero decir que se pueden coincidir en análisis, pero que cada uno mantiene su postura y tal. Vamos a ver, la situación real es que Grecia en este momento tiene los salarios más bajos de Europa. Y la situación real es que Grecia ha reducido las pensiones el 48% en los últimos 4 años. Yo no sé si se pueden reducir el 98%, pero de momento ha reducido la mitad. El problema real, lo acaba de decir Uxía, es que el consumo de comida ha caído un 28% y que los suicidios han aumentado un 35%. Y con este panorama, lo que está discutiendo Europa es si los 1.800 millones los tiene que entregar mañana, pasado, el Fondo Monetario exigiendo no sé qué y tal. Hay un problema de supervivencia, decía José Luis. Es que no es un problema de vida o muerte, sí, es un problema de vida o muerte. Es un problema de vida o muerte. Es un problema que hay que arreglar y es un problema que hay que solucionar. ¿Por qué no se está solucionando este problema? Pues muy fácil, porque no están debatiendo en términos económicos. Han abierto un debate político y un debate de intereses. Y es cierto, no sé si por Syriza o no Syriza, que no quieren ceder en el tema griego, porque si ceden en el tema griego van a tener que ceder en otros. Esta reflexión de política interna, digamos, también está presente en estos momentos, porque en Grecia gobierna Syriza y hay determinados fenómenos políticos que están apareciendo en otros países del sur de Europa, concretamente en España. Enseguida vamos a escuchar más testimonios recogidos, como decía, por Marina en las últimas horas. Bueno, me dicen que no está preparada Uxía todavía, así que vamos por el siguiente personaje, Kostas Grivas, escritor, periodista, analista geopolítico, en este caso habla un español estupendo. ¿Qué te cuenta, Kostas? Pues tiene mucho que ver con eso, con su faceta de analista geopolítico. Él dice que básicamente lo que va a pasar si llega realmente Grecia a salir del euro es una crisis política, no tanto monetaria, sino más bien política, porque va a cambiar toda la geografía a la que estamos acostumbrados. Y él habla mucho de la clase media, porque él pertenece a la clase media. Dice que ahora mismo hay mucha gente que antes solía pertenecer a la clase media y que ahora mismo no tiene ni para comer. Y habla de su propio caso. Él dice que es profesor universitario y que lleva 3 años dando clase, pero eso sí, sin cobrar. Está fatal, al borde de la catástrofe. La trampa es que nos hemos metido en una situación sin salida. Tomamos medidas para solucionar la crisis, las medidas son muy duras, hacen la situación mucho peor y con la pobreza no se produce riqueza. Decir que casi 30% de la población está sin trabajo o gente que trabaja y en el sector público cobra unos sueldos de miseria o no cobra. Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de Atenas y hace 3 años que no cobro nada. No nos pagan en la universidad, trabajamos gratis porque no hay dinero. Sobrevivimos día al día. Ya hay gente y en barrios de clase media que tienen dificultades en encontrar dinero para sobrevivir, para comer, para comprar la comida del día. Sabemos que mañana va a ser mucho peor que hoy. Bueno, Kostas Grivas te cuenta muchas más cosas, pero vamos al plato de informativos. Es verdad que Grecia ha cometido muchísimos errores, algunos se apuntaban aquí, un sistema fallido en muchos aspectos, con muchos excesos que resultan difíciles de entender, incluso desde el punto de vista de los excesos que se pudieron haber cometido también en otras economías. Así que vamos a hacer ese repaso por asuntos muy llamativos que tienen que ver con la gestión de la cosa pública que se hizo en Grecia durante los años de la crisis, antes de la llegada al poder de Syriza, datos que tiene Uxía Rodríguez. Adelante.
Pues para buscar el origen del drama que ahora vive Grecia habría que ir muy atrás. El escándalo y las trampas helenas comenzaron a salir a la luz en 2009, cuando el gobierno reveló que no solo maquilló sus cifras para entrar en la Unión Europea, llegó a contratar a Goldman Sachs para cerrar transacciones millonarias con el fin de ocultar su deuda real a Bruselas. Para ver la otra cara de la moneda, de la que muchos hablan también, en la que algunos se escudan, vamos a poner una serie de ejemplos de fraudes a la griega. Tenemos que empezar, cómo no, por la conocida como Isla de los Ciegos. Hablamos de la isla de Zante, donde el gobierno griego descubrió un engaño masivo. De los 39.000 habitantes, 700 se declaraban ciegos, por lo que cobraban una pensión. El Ministerio de Sanidad solo pudo comprobar 50 casos verdaderos. También fue el Ejecutivo el que descubrió en 2011, después del primer rescate, que las familias de 4.500 funcionarios públicos fallecidos seguían cobrando sus pensiones. Había registrados más de 9.000 jubilados con más de 100 años de edad. En Salónica, otro ejemplo, más de 1.000 personas tenían supuestamente minusvalías severas. El propio ministro de Salud llegó a asegurar que eso solo sería posible si el país hubiera participado en la guerra de Vietnam. Casi uno de cada 5 griegos reconocía entonces haber pagado algún soborno en el último año. Tienen incluso su propia expresión para hablar de pagos ilegales: fakelakia. Hasta había una lista de precios entre 100 y 30.000 euros por una cirugía, de 15 a 1.000 por la emisión de un documento o entre 40 y 500 euros por un carnet de conducir. Seguimos con más casos, porque en 2010 los primeros enviados internacionales descubrieron que había más de 40.000 mujeres que cobraban 1.000 euros al mes por ser hijas solteras de funcionarios fallecidos, que había también 50 conductores públicos para un solo coche oficial, o un listado de 600 categorías profesionales que permitían jubilarse entre los 50 y los 55 años, entre ellas peluqueros, músicos o presentadores de televisión. 1 de cada 4 griegos no pagaba entonces ningún impuesto. Entre 2001 y 2008 la población aumentó un 2%. Los funcionarios públicos crecieron en ese mismo periodo de tiempo cerca de un 20%. Hasta que comenzaron los recortes, la administración griega contaba con cientos de comités, incluido el de un lago que llevaba más de 80 años sin agua. Solo son algunos de los ejemplos de la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda que efectivamente llevó a Grecia a la situación sin ningún control por parte de las autoridades europeas. Muchos creen que con la connivencia de las autoridades europeas, sino de una forma explícita, sí beneficiándose, por lo menos algunos países, de algunas cosas que estaban sucediendo en el entorno del país. Me falta todavía Manuel, si te parece lo escuchamos, primero a Manuel y después la segunda parte de Costas. Bien. Bueno, hay una historia que refleja también cómo es la naturaleza humana cuando se le da margen de actuación. Pero yo creo que, centrándonos un poco en la situación actual, sí hay un síntoma difícil de resolver y tiene que ver con que precisamente el gobierno actual sea el gobierno de Tsipras, de Syriza. Hoy mismo creo que la oposición democrática en el Parlamento griego se ofreció a avalar cualquier acuerdo que lograra el gobierno de Syriza con la Unión Europea. Cualquiera. No preguntaban por ninguna condición. Avalarían cualquiera al que se llegara. En este contexto, Syriza tiene un problema. Yo creo que tiene un problema exactamente desde el 20 de febrero, en que firmó el primer acuerdo marco con la Unión Europea. En ese momento dejó de ser Syriza, porque realmente eso suponía incumplir su programa. Y Syriza se ve en una situación imposible, producto de una propuesta imposible. Es decir, cumplir el programa de Syriza implicaría forzosamente salir del euro. Y yo creo que este es el demonio interno de Syriza, porque en realidad no quieren salir del euro. Quieren... Bueno, ahora mismo ya no lo tienen muy claro. Yo digo, ya no saben lo que quieren, quieren digo, que algo pase. No, digo no quieren. No quieren, pero no pueden, además. Es decir, que tal vez la verdad reprimida de Syriza es que no quieren salir del euro, pero propusieron un programa que forzosamente de cumplirse lo implicaba. Entonces, esta es la situación imposible. Si
ceden en la negociación, dejan todavía más de ser Syriza. Si no ceden, el fenómeno como tal se desvirtúa y desaparece. Para no, por otra parte... Una cosa que queda en tus palabras, pero para que la aclares tú, que tú dices, si quieren cumplir el programa tienen que salir del euro, es lo que has dicho. Sí. Y yo digo, si salen del euro cumplen su programa. Pueden cumplir su programa, es decir, pueden atar los perros con longanizas, si salen del euro, porque si eso fuese así, que se vayan. Claro, el problema es que si se salen del euro, le va peor todavía. Vamos a ver. Lo cumplen menos todavía. El problema es que claro, 6 meses. Cuando los justicieros se hacen gestores, entran en una situación imposible. Claro. Bien. Entonces, yo creo que, vamos a ver, yo tengo una sensibilidad en muchas cosas próxima igual a un tipo de discurso de ese tipo, pero me parece que el camino del infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y me parece que en este momento el principal, es decir, probablemente también pienso que esto es un poco de psicodrama y que al final se llegará a una solución. Entre otras cosas, porque no le interesa a nadie que no la que a no los se rusos llegue. a lo mejor sí les interesa. Pero simplemente un dato más, ya para igual desdramatizar un poco. Yo creo que uno de los principales obstáculos, igual al acuerdo, tiene que ver más con la dimensión de la vida privada, ¿no? Porque hemos sabido hace poco que la pareja de Tsipras amenaza con dejarlo si cede ante la Unión Europea. Pues a lo mejor va por ahí la cosa. Marina, vamos a escuchar la segunda parte de ese testimonio de Costas Guibras, que habla precisamente de la relación de la Unión Europea con Grecia, ¿no? Sí, él dice básicamente que lo que sienten en Grecia o lo que él siente es que le tendieron una trampa, que durante años ellos formaron parte del sistema, que la Unión Europea obligó a los griegos y a todos los países de la Unión Europea a construir carreteras, a comprar armamentos y que coincidentemente quien se beneficiaba de todo eso eran los bancos alemanes siempre y que Grecia hizo un poco lo que le mandaron a hacer, que era aumentar el consumo y que la cosa le fue mal y que eso fue lo que hizo que se llegase ahora mismo a una situación que él califica de insostenible. Tenemos la sensación que estamos bajo ataque y de una manera muy bruta y sin lógica. Grecia es verdad que gastaba más de lo que producía, y eso hace muchísimos años, pero lo que nos da mucha rabia es que ese proceso no lo hemos hecho nosotros solos, se ha hecho también bajo el liderazgo europeo. Estábamos metidos en un sistema, teníamos que hacer obras públicas gigantescas que compañías alemanas las tenían que hacer. Por todo eso cogíamos préstamos y ahora vienen y nos dicen que no, vosotros sois perezosos, sois malos, sois corruptos y habéis cogido nuestro dinero y tenéis que desaparecer. Nos quieren de alguna manera eliminar como país, no existir. Tenéis que ser más pobres y de alguna manera eso, si nos vamos a hacer como la Sierra Leone de Europa, eso va a solucionar la economía griega. Eso no tiene ningún sentido. Si salimos del euro, salimos de Europa, de la Unión Europea. Y si salimos de la Unión Europea, salimos de toda la arquitectura geopolítica occidental. Las consecuencias pueden ser dramáticas porque Grecia está en una parte crítico del mundo. Probablemente va a hacer alguna alianza estratégica con Rusia o con China. ¿Usted cómo ve el futuro? Negro. No hay nada que nos puede dejar un poco de esperanza para el futuro. Dos países, efectivamente, que van a salir en esta mesa, en esta conversación. Rusia, que en estos momentos hay quien habla de que está en una especie de preguerra fría, con unas relaciones muy tensas con Occidente, y China, que por tener un dato que seguro que ya tienen, por poner encima de la mesa un dato que seguro que ya tienen, que en estos momentos ya es propietaria del puerto del Pireo. China está extendiendo sus tentáculos también por Grecia, como por cierto lo está haciendo por otras partes del mundo. Me pedía primero Roberto y después Manuel. Sí, no, yo quería hacer dos reflexiones. La primera, los datos que ha comentado antes Uxía, ¿no? Todos ellos puestos en conjunto, ¿no? y relacionados unos con otros, lo que ponen de relieve es la existencia de un Estado fallido. Es decir, que el Estado griego no se parece prácticamente nada al Estado griego, no digo la sociedad griega, el Estado griego no se parece prácticamente nada, o se parece muy poco, a los modernos estados democráticos. Aprobó Maastricht, como decía Manuel. Sin duda, aprobó Maastricht. Pero un país
en donde 1 de cada 3 personas reconocen pagar un soborno, bueno, eso se parece a México, no se parece a España, ni Portugal, ni a Alemania, ni a Francia. Es decir, que un país donde el nivel de fraude llega a ese descaro, a esa desvergüenza, es un país, bueno, pues que tiene un Estado fallido, que no tiene capacidad de controlar prácticamente nada, un país donde prácticamente nadie paga impuestos. Dice, 1 de cada 3 personas no pagan impuestos, y además seguro que los que pagan, la mayor parte de ellos son impuestos indirectos. Es decir que, por lo tanto, esta es la primera reflexión. Hay un Estado fallido que es responsabilidad, un Estado democrático fallido. Y es importante subrayar la palabra democrático, porque la responsabilidad es una responsabilidad, Manolo, que se extiende en el tiempo, es decir, no son los últimos 6 años, es una responsabilidad de los últimos 30 o 40 años. Esto probablemente desde después de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que Grecia sufrió de una manera brutal, porque la historia de Grecia de la Segunda Guerra Mundial es terrible, y es un Estado fallido que no ha sido capaz de crear estructuras modernas como han creado otros estados. En España, parece necesario recordarlo, cuando se produce la transición política, no hay impuesto de la renta de las personas físicas. O sea, el creador del impuesto de la renta de las personas físicas es Francisco Fernández Ordóñez. En España se pagaba una cosa por módulos que no tenía nada que ver con el IRPF. El IRTP. El IRTP. No había impuesto de la renta de las personas físicas. Y en el año 77, es decir, hace 30 y tantos años, 78, sí, bueno, después de... Lo primero que se hace es empezar a poner en marcha el sistema. Claro, si no, no hay Estado. Porque el Estado son básicamente dos cosas. Los estados democráticos, partidos y impuestos. Segunda reflexión. Vamos a ver, sin entrar ahora en otro tipo de consideraciones, el nervio central del discurso de Sakalotos, creo que se dice así, esto, Marina, es que las políticas de austeridad que la Unión Europea impulsa en los países de la Unión se traducirían en el caso de Grecia en más pobreza. Bueno, es probable que en el caso de Grecia, es seguro que en el caso de Grecia las políticas de austeridad haya que, diríamos, que matizarlas, porque la situación del país es muy mala, aunque habría cosas que habría que discutir, cómo es tan mala si tienen un 26% de paro y nosotros tenemos un 24%. Habría que profundizar en algunos datos, pero en fin. Y en todo caso ese argumento central no es verdad, no es cierto, porque con esas políticas de austeridad, con esas políticas llamadas austericidas, está saliendo de la crisis Portugal, Irlanda y España. España estaba en recesión y es el país desarrollado de la Unión que más crece en el primer trimestre del año, el 0,9. Por tanto, no es cierto, sencillamente no es verdad lo que dice Sakalotos. A ver, no es verdad. Sí, eu iba a hacer algo máis genérico, pero vou contestar ao que di Roberto. Vamos a ver, Grecia saiu da recesión, isto estuvo crecementos positivos do seu PIB ao mesmo tempo que España. E tiña unha curva que era bastante parecida á española. No, agora. Sí, acabamos de agora. É o ciclo europeo. O que tira da economía española, tira da economía grega e saímos da recesión xuntos. Que ocorre? Que Grecia ten un problema financiero e de débeda tan brutal. Pero Manolo, déjame que te diga, ellos salen como nosotros, pero sin pagar a los profesores de universidad, y nosotros lo hacemos pagando a los profesores de universidad, sin pagar los hospitales y nosotros pagando los hospitales. Robert, es que no es lo mismo, ¿eh? Es muy distinto. Que tú tengas un 0,2 y no pagues a los funcionarios, o que tengas un 0,2 y le pagues a todo el mundo. Roberto, me pareció que tú estabas diciendo que os resultados da política de austeridade en Europa, por exemplo en España, se acabaron traducindo en crecemento. Eu te digo que Grecia, te voy a dar dous datos, que Grecia volveu a tasas positivas de crecemento, tamén. E segundo, un dato importantísimo. Coincidindo con que? Quer dizer, que coincidiu con un cambio de política no Banco Central Europeo tamén. Cando a economía europea tira para arriba, e vamos todos nese ciclo, non? Todos. Non tira por si propio, por si mesmo. É o ciclo europeo. Pero a segunda idea, que este é un tema... Lo que hagan los gobiernos es igual, es el ciclo europeo, y ya es igual que tú gobiernes bien o gobiernes mal, cobres impuestos o no los cobres. Y además tienes que explicar por qué la economía europea, que arrastra a todo el mundo al desastre, luego tiene un ciclo que le tira para arriba de todos. Pero Barleiro, Roberto, si queréis, os lo explico. Vamos a ver. Si queréis, os lo explico. No, es que sería muy interesante. Os lo explico. Mira, en España, vou poñer un exemplo, en España, ninguna comunidade autónoma pode medrar cando todas as demás caen. E a sincronía do ciclo económico en España é perfecta. Hai diferencias de milésimas, ¿no?, entre o que ocurre unha comunidade autónoma e a outra. Na Unión Europea, na medida que depositamos a política monetaria e a política fiscal e a política, digamos, do valor do euro con respecto ao dólar, e que cada vez está máis
localizado no centro de Europa esas decisións de política macroeconómica, o ciclo europeo ten unha enorme sincronía. Deixa que acabo de explicar. Si ti polles a línea de que pasa en Europa, na media da Unión Europea, e pos a España e a Grecia, é igual. No ano 2008, no segundo semestre, no segundo trimestre, empezamos a decaer, chegamos abaixo de todo, todos os países, no ano 2009, no ano 2010, cando o G20 impulsou as políticas expansivas, nós con Estados Unidos e con Gran Bretaña superamos o cero e empezamos a crecer. Nese momento, o Banco Central Europeo, Trichet, sube os tipos de interés porque dixo que xa estaba ben. Toda a economía europea, toda, Alemania incluída, volve a entrar en recesión a partir do ano 2011, estamos no ano 2012 e no ano 2013 Alemania tamén en recesión, e a partir do segundo trimestre do ano 2013 empezamos a subir todos os países para arriba. Hai pequenas diferencias trimestrais e pequenas diferencias de décimas en canto ás cifras de crecemento, pero que o ciclo europeo, máis ben, o capitalismo ten un ciclo con enorme sincronía, e Europa, por como ten compartidas as grandes políticas macroeconómicas, o ciclo é enormemente compartido. Sí, pero déjame decir solo una cosa. No, es que si no lo digo, reviento. Vamos a ver, Manolo. Eso es una descripción absolutamente determinista que olvida que la situación interna de los países es muy distinta. Porque tú dices, el ciclo europeo sí, pero nosotros somos un país que paga, que tiene, y tú lo sabes como yo, o mejor que yo porque te dedicas a esos temas, que tiene en salarios la mayor carga fiscal de Europa, en salarios, no digo la mayor carga fiscal general, en salarios. En rentas salariales tenemos la mayor carga fiscal de Europa, o el segundo país, no sé si está por delante de Dinamarca, de Europa. Mientras que hay países donde no se pagan impuestos. Entonces, mira, el ciclo será lo que sea, pero la situación interna es radicalmente distinta. Hay países en donde se paga seguro de desempleo y donde no se paga. Hay países donde funcionan los hospitales de maravilla y donde no funcionan. Hay países donde los funcionarios cobran y donde los funcionarios no cobran. Claro, entonces no me hables del ciclo. Es que la situación interna... Estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que la situación interna de un país y la de otro no tiene nada que ver. Por más que Grecia se empeñe... Por más que las autoridades griegas se empeñen en decir que nosotros estamos en la misma situación de ellos, no es verdad. No es verdad. Déxame que dé outro dato que eu creo que é moi interesante este dato, que é o seguinte: Grecia, dende o ano 2014, ten nas súas contas públicas superávit primario. Eu vou explicalo. O déficit público, o déficit é a diferencia entre os ingresos e os gastos, o superávit, incluindo todos os gastos. Pero existe un concepto previo que é o primario, que é excluindo os pagos da débeda, dos intereses. España ten un déficit público, España hoxe ten un déficit público do 5%, que cando lle quitas os intereses da débeda, estamos nun déficit primario. Esa reestructuración de la deuda, que es lo que lleva proponiendo... E Grecia está en superávit primario. E o que está discutindo... Espérate, deixa que tira a conclusión fundamental desto. E o que está discutindo donde se cuantifica a austeridade en Grecia é que a Unión Europea lle se exige un superávit primario do 3%. E eles están dispostos a firmar un superávit primario que non ten España do 1,5. E que significa superávit primario? Porque isto é un tema importantísimo. Significa que cos ingresos poucos, porque os ricos non pagan en Grecia, os ingresos poucos, non paga nadie. Os ingresos poucos que teñen en Grecia lle sirven para pagar os gastos do Estado que tiene Grecia. Para o que non lles chega é para pagar a débeda. E ese é o enorme conflicto no que está a sociedade. Déjame que escuchemos otro testimonio. Te escucho enseguida, José Luis. María Lila, periodista. Déjame antes, Roberto, decirte que yo le pregunté a Chalopos por esa... Sacalotos. Por esa relación... Pensamos que es japonés y nos sale mejor. O Euclides. Además, si está cercano, le llamamos por el nombre de pila. Por el crecimiento de la economía de España. Y él básicamente me ha dicho que él no se lo cree. O sea, que él cree que no es real, que el gobierno está vendiendo crecimiento y que no se lo cree ni él ni los ciudadanos españoles, porque en las últimas elecciones PP y PSOE perdieron 3 millones de votos. Esa fue la respuesta. Bueno, después comentáis, pero vamos a ese otro testimonio, que es el de una periodista que se llama María Lila. Sí, María Lila. Yo le pregunté por Syriza, un poco por el gobierno, y ella me dijo que lo que a ella más le llama la atención en este gobierno, a ella y a los griegos, según ella, es que es un gobierno honesto, que después de años de gobiernos corruptos que falsificaban todas las cifras, que ahora finalmente en Grecia hay un gobierno honesto. Ella también habló de la falta de dinero que tienen ahora los griegos, la incapacidad que tienen para comprar, para consumir, y ella de hecho llega a hablar de una crisis humanitaria en Grecia.
I think the creditors want to make an elite club where pigs like Portugal, Ireland, Spain and Greece have no place. But I don't think that the German Chancellor Angela Merkel wants to destroy the Eurozone, want to be remembered as the politician who destroyed the Eurozone. Of course, we don't know if a Greek exit would do that, but there is a chance that it could. I think the main problem is that this union, it's only monetary union and not political union. And there is also an elephant in this room, and we cannot ignore it. That's the United States. Because if we have a Grexit, we will bend probably to Russia or China, and Greece could leave NATO. And Greece could participate in Russia's proposed gas pipeline project, which would make Europe more dependent on Russia. These are things that Washington doesn't want to see. We have lost a lot of years, and we have seen that especially in the health of our people. We have a lot of unemployed people. That means a lot of people have no access to diagnose, to hospitals, to medicines, and we have also a lot of old people who have no access to medicines. You need money to stay in the hospital and buy the medicines. And also the hospitals now, they don't have money from the state to buy some essential things, to run it properly. We are having a humanitarian crisis here. And I think we will need a decade to make progress again, go to growth and so on. But we are strong, I believe in us, and I think at the end we will prevail. Una cosa solo, María, detectaste que la poca esperanza que puedan tener sí que sigue depositada en Syriza. Creo que las encuestas siguen indicando que el apoyo es masivo, ¿no? Casi todos hablaban de unas encuestas que al parecer son de hace poco, que dicen que el 77% de los griegos sigue apoyando lo que está haciendo ahora mismo Syriza. José Luis. A ver, tres cositas que quiero que sean breves. La primera es que, para que veamos cómo está funcionando Grecia en este asunto y cómo funcionó en términos históricos en los últimos años, vamos a coger el ejemplo de un profesor universitario que dice lo siguiente: la Unión Europea nos obligó a hacer obras públicas. No seas mentiroso. Los fondos de cohesión sembraron todo el Mediterráneo de abundantísimo dinero y los españoles somos absolutamente conscientes de ese asunto. Se contó por billones de pesetas. Y por miles de millones de dracmas, porque Grecia, como diría Aznar, es más pequeña, ¿verdad? Y por tanto, no se puede mentir de tal manera. La segunda, nos obligaron a comprar armas. A ver, ¿cómo se puede mentir de esa manera tan absolutamente tendenciosa si lo que le está diciendo la Unión Europea ahora mismo es que, siendo uno de los países que tiene mayor gasto sobre PIB en el ejército, en la defensa, que anda por el 7%, España, que tenía el 2,5%, tiene en este momento menos del 2%, porque entendemos que no podemos pagar armamento, pues Grecia tiene el 7%, y cuando le dicen, si no bajas las pensiones, baja el gasto del ejército, pues tampoco, porque el gasto del ejército en este momento plantearía seguramente un problema interno de Grecia. Claro, si se explica armamento así, que le compra Alemania. Se lo comprará la madre que los parió, no, claro. Ya te digo yo que mucho Alemania. Alemania no es el primer vendedor de armamento. Pero es un abastecedor fundamental del ejército griego. Fundamental. En todo caso, lo digo como un dato. A ver, en todo caso, ¿le mandan comprar a Alemania? ¿O compran ellos a Alemania porque quieren? Claro. Le insinúa. Bueno, por favor, no. Le insinúa. Por favor. Le insinúa. Si un país como el Reino Unido anda en este momento por debajo del 6% de coste militar y es una potencia militar mundial, España anda por debajo del 2%, no se puede seguir así. Sí. La segunda cuestión. Euclides, don Euclides. Don Euclides dijo clarísimamente, yo no lo había oído, pero lo que yo acababa de decir. Don Euclides cree que mediante una posición que es un puro chantaje, que es decir, cuidado que si me voy del euro, vosotros primero perdéis muchísimo dinero en préstamos y además tenéis un grave problema en la gestión del proceso, cree que con eso va a obligar a todo el mundo a poner el dinero encima sin ninguna condición.
Y por tanto, él dijo, es que nosotros queremos cambiarle, aquí lo dijo Manolo también, me parece, queremos cambiar la economía europea. Hombre, la economía europea hay que cambiarla votando, ¿verdad? De la geopolítica no crees que vaya a verse afectada también con un posible Grexit. No, termino con esa cuestión. Y por tanto, yo creo que desde esa perspectiva deberíamos de tener en cuenta que en el fondo se está planteando un chantaje. Yo no voy a hacer ninguna reforma porque tú me tienes que pagar y además puedes. Y yo creo que, llegado a ese punto, yo creo que hay que poner orden en la casa. Y como el orden, yo lo decía Santo Tomás, que no sabía nada de Unión Europea, como el orden no existe, sino existe sanción al desorden, pues yo creo que estamos caminando hacia un punto donde será absolutamente necesario que la gente sepa que no se puede chantajear al modelo. Para cambiar la política de la Unión, que yo acepto que sea cambiable, hay que conseguir que haya más gobiernos socialistas o siriceros ¿cómo se llama? Liberales, ¿no? Y mientras de los 28 países, 20 y tantos tengan una economía liberal, y entre ellos todos los grandes... Francia, Italia. No, Francia tiene una economía liberal. Y si no, que le pregunten... pero que le pregúntale al señor Valls cómo está recortando y cómo está reordenando la economía. Por decreto. Claro. Porque no pudieron... ¿Y cómo contestó al Partido Socialista cuando le dijeron el Partido Socialista no puede tolerar esa política? ¿Qué dijo Valls? Un momento concreto, José Luis, brevemente, las advertencias sobre el cambio de la geopolítica europea, el intento que está haciendo... A ver, eso es una coñita, ¿verdad? Una coñita. Claro. No, a ver, Grecia es lo que es. Ya, bueno, pero Europa vive perfectísimamente sin Grecia. No es nada deseable. No es nada deseable, entre otras cosas, porque en un fracaso, como decimos muchas veces, ¿verdad? Cuando un matrimonio se rompe, es un fracaso. Es un fracaso, pero a veces es absolutamente imprescindible que se rompa, aunque sea un fracaso. Porque si no se produce el fracaso, no hay ningún tipo de orientación en el orden. Yo creo que en este momento la hipótesis de que Grecia se salga del euro hay que manejarla con absoluto realismo, y yo creo que hoy no sé quién dijo que estamos con 40-60, yo creo que hay que cambiar ya la cifra y poner un 60. En cualquier caso, en las últimas horas también se ha dicho que en el caso de que se concrete ese Grexit, Grecia va a ser el país en el que se produzca un desplome del nivel de vida más brutal en la historia reciente. No hay precedentes de un país que estaba en un sitio y que va a aparecer en otros. Que entra en quiebra, sencillamente, que entra en quiebra. Es que no hay ningún país. Con la crisis humanitaria, ¿qué hay que hacer? Eso ocurre en África y en América Latina. No ocurre en Europa. Hace muchos años que un país no entra en quiebra en Europa. Sí, pero la culpa es de Grecia. No entra en quiebra. No. Yo no estoy hablando de la culpa es de Grecia. Básicamente sí. Claro. A ver, Ernesto, que pedía la palabra. No, yo tres apuntitos también nada más. A mí es que, llegado a este punto, me parece que aquí lo que hay es un duelo de chulos, ¿no? Duelo, permitidme una expresión, de macarras. Yo no cedo, yo me voy, tú no te vas, no sé qué, todas estas cosas. Porque recordemos que si se va del euro, Alemania y Francia van a perder 160.000 millones de euros. Los bancos alemanes. Los bancos alemanes. Sí, Alemania. El país porque está... Van a perder 160.000 millones. Es decir, los van a perder. Bien. Después, hombre, José Luis... Eso es el conjunto de todos los países. Sí. No, Francia y Alemania nada más. Bueno, tienen el 80%. Después, hombre, a mí una coñita, el problema geopolítico no debe de ser mucha coñita cuando Estados Unidos está llamando por teléfono diciendo, oiga, pónganse ustedes de acuerdo y tal. Yo creo que por cultura Grecia... Yo no veo a Grecia por cultura, por historia y por todo, y por forma de ser, al lado de China. Y probablemente tampoco al lado de la Unión Soviética. Pero yo creo... de Rusia, en este caso. De Rusia. Quiero decir, llegado el momento de rebote y de cabreo, no me extrañaría nada. Y tercer punto. Oye, a mí es que lo que está ocurriendo en Grecia con el Fondo Monetario me recuerda muchísimo este país con el tema, con la discusión de los desahucios. ¿Os acordáis cuando había que decir el que no pague el piso, con perdón, que no estamos en horario infantil, que se joda? Pues los mismos que decían eso ahora van a negociar con los bancos a pedirles que no desahucien a la gente. Y esto es lo que va a pasar, exactamente lo mismo lo que va a pasar con Grecia. Permíteme. Un momentito, solo una cosa. Claro. Eso no va a salir gratis. No, pero no va a salir gratis, claro. Sí. Pero te voy a decir por qué. No, claro. Porque el sistema hipotecario en España se va a modificar. Vale, muy bien. Y no va a salir beneficiada
la parte más baja de la escala social. Pero el presidente Feijóo, que en su momento dijo No, que ya lo sé, ahora está ya lo sé, negociando ya lo sé, con porque los ahora bancos. hemos entrado todos. Claro, ahora hemos entrado todos es a lo que ganar decíamos, elecciones. es lo que decíamos. No, hace no, tiempo pero, a ver, muchos. pero nosotros Claro. no somos políticos, Claro. somos analistas. Y no se reforma el modelo hipotecario sin que afecte fundamentalmente a quién se le presta y a cambio de A qué ver, y en qué condiciones. déjame que volvamos a Grecia porque, como decía, te escucho enseguida, Manuel, pero uno de los testimonios más, no sé qué calificativo utilizar, contundentes de los que has recabado, Marina, lleva el nombre de una mujer, Mirka Marcelou, madre de 2 hijos, que pone la piel de gallina. 35 años, 2 hijos, ella dice que su vida cambió completamente con la crisis. Ella siempre consideró que pertenecía a la clase alta de Grecia, su padre es director de un hospital, ella está casada con un constructor, tenía una buena vida, ella había idealizado también la vida de sus hijos, con colegios privados, clases de atletismo, pero de repente llegó la crisis y todo cambió, su vida cambió completamente y ahora se encuentran en un momento en el que sus hijos todavía no lo entienden, pero ella no sabe qué decirles, ya cómo decirles que no le puede comprar las cosas y que ni siquiera puede en muchos meses pagar el alquiler. Es que yo trabajo en una compañía de farmacéutica. Tenemos problemas cuando es la hora de que para pagarnos. Ni los hospitales pagan, ni los públicos, ni los privados, ni nada. Mi marido, por ejemplo, tiene su trabajo, colabora con obras públicas y a él no le dan nada, Hay meses que vivimos solo con mi salario y no entra nada más aquí en nuestra casa. Gastamos lo que tenemos. Lo que teníamos guardado hace muchos años, trabajando y esforzando. Ha cambiado muchísimo mi vida. Imagínate que antes no tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler en nuestra casa, pero ahora hay meses que no lo pagamos y después esforzamos para pagar 2 o 3 meses juntos y ha cambiado muchísimo. Después de tantos años trabajando y esforzando y no sé, haciendo tantas cosas, es que ahora no tenemos nada. Y ahora yo tengo 2 niños y no sé qué va a pasar desde mañana. Había organizado nuestra vida con colegios privados, con educación, con atletismo y ahora no sé si podré pagar todos esos gastos. No puedo ser pesimista porque hay personas que son mucho peor que yo, pero eso no significa que no ha cambiado muchísimo nuestra vida y que no hemos cambiado límite o clase, si puedo decir. Los que están en el público, muy mal. Por ejemplo, mi padre es un médico y es que su salario está bajado casi medio y es un director del hospital y está en la hora de su pensión y tiene miedo a parar su trabajo porque la pensión no sabemos cuál es porque lo han bajado muchísimo y, ¿sabes? Todos los sectores funcionan muy mal, muy mal.
la educación, no tenemos profesores, no les pagan. No sé qué decir más, no sé. Pero sigue hablando, Mirka sigue hablando y la verdad es que esto va increciendo y la segunda parte del testimonio es definitivo ya. Sorprende además la forma que ella tiene de comunicar sin perder la sonrisa, con esa cara tan lozana, pero sí, se va adentrando en y un justo territorio... de eso habla, de la sonrisa y de la sonrisa de los griegos. Dice que si uno va a Grecia pues ve la alegría y la sonrisa, pero que eso en general es todo falso porque lo están pasando muy mal. Y yo le pregunté por Syriza, ella dijo que cuando ella votó a Syriza ella esperaba cambios inmediatos, pero que esos cambios no llegaron y van meses y meses de incertidumbre y que ahora a ella le da igual quedarse en el euro, salir del euro, volver al dracma. Ella lo que quiere es una solución ya. Lo que necesitamos ahora es una solución. Si es esto de salir del euro o de volver en dracmas o no sé qué, pero necesitamos una respuesta, nada más. Saber qué va a pasar a nuestra vida y controlar nuestra vida como podemos y, no sé, empezar desde el principio. Pero así, esperando todos los días, es una tortura, es una tortura. Habíamos visto todos estos años que teníamos los mismos partidos que no hacían nada. Y ahora esperamos, no sabemos, yo en mi parte no puedo decir nada de Syriza. Lo único que espero es cambiar algo o, no sé, salir de euro, no sé, de Europa. No puedo decir que nosotros no tenemos la culpa porque nosotros los votábamos, pero creo que estas personas que dirigían este país no son griegos. No podéis ver la tristeza, pero podemos distinguir el estrés que tenemos, la ansiedad. Cada uno lo esconde bien, porque estamos siempre con una sonrisa, pero lo que esconde esta sonrisa es nuestra vida, nuestros problemas y todo. En fin, yo me parece conmovedor lo que cuenta Mirka y cómo lo cuenta, esa conclusión de que las personas que han gobernado Grecia y que llevaron a Grecia a esa situación no son griegos, y la sonrisa con la que ella dice que siguen afrontando la depresión, en la que supongo que está todo el pueblo, porque esto de las depresiones colectivas existen, Manuel. Las sociedades hacen síntomas y hacen síntomas como los sujetos. Hace unos años el síntoma era la bulimia generalizada, ¿no? Esa especie de capitalismo pulsional donde todos éramos ricos, créditos para todo, hasta que se hundió. Es decir, era una bulimia generalizada que estalló y nos llevó a la anorexia grave, ¿no? Me parece que esta mujer es un testimonio de desesperación. Son precisamente este sector de la población donde muchas veces hay un mayor riesgo para la salud mental y para para actos extremos, ¿no?, que podrían explicar este incremento del suicidio. ¿Por qué? Porque cuando alguien vive en la precariedad, es diferente que cuando su proyecto existencial no contempla para nada esta posibilidad. Esta mujer tiene una profesión universitaria de cierto nivel, un puesto en una empresa, su marido ingeniero, su padre médico. Es decir, en el proyecto existencial jamás se contempló la posibilidad de algo así, ¿no? ¿Y la frustración colectiva qué puede provocar? Vamos a ver, puede provocar soluciones desesperadas, ¿no? Por ejemplo, cuando esta mujer dice lo que sea, ¿no?, salir del euro, volver al dracma,
Pero estas soluciones son un poco fantasiosas, ¿no? Es decir, es como cuando uno está en una situación extrema, cuando en la guerra un combatiente cae, grita mamá. Es ese llamado a una especie de un otro fantaseado omnipotente que va a solucionar lo que sea, ¿no? Pero evidentemente eso supone una pérdida de realidad y me parece que de todas formas tampoco es la opinión mayoritaria. Yo leía hoy mismo que el 56,2% de los griegos defiende un mal acuerdo a la salida del euro, que solo defiende el 35,4%. Es decir, que en el fondo hay un cierto principio de realidad que hace pensar que soluciones a la desesperada, como podría ser, bueno, romper con todo, o acuerdos ilusorios con Rusia, con China, que además llevarían a abrazar regímenes autoritarios, de un estilo de vida y de civilización absolutamente contrario a la tradición griega, ¿no? No son viables. Simplemente un apunte más. Yo creo que hay que buscar una solución viable, yo creo que se va a producir, y creo que hay que distinguir ese tipo de medidas también de la situación humanitaria. Quiero decir, si nosotros muchas veces hacemos una movilización en los países occidentales europeos para paliar situaciones de grave, situaciones humanitarias extremas, pues sea en el Cuerno de África, sea en Yemen o donde sea, me parece que hay algo que hacer también a este nivel, que es decir, que esa vertiente no puede ser... Tiene que activarse también. Tiene que activarse también al margen o al lado de situaciones Te escucho enseguida, pero tenemos que hacer ahora mismo una pausa publicitaria. Vamos a regresar enseguida, será muy pocos minutos.